Mi padre publicó en Facebook: renegamos oficialmente de nuestra hija mayor. Ella ha traído vergüenza a nuestra familia. No la contacten en nuestro nombre. 2.400 personas lo vieron, incluyendo a mis suegros y a mis hijos. Durante una semana, mi teléfono no paró. Entonces, mi esposo descubrió lo que papá estaba ocultando realmente. Y lo que él hizo a continuación. Todo el pueblo se quedó en silencio. Mi nombre es Wendy. Tengo 34 años, soy contadora pública certificada, madre de 2 hijos, y hace 3 semanas, mi propio padre le dijo a 2.400 personas que me desheredaba. No me llamó primero. No me sentó a hablar. Escribió una publicación en Facebook a las 11 de la noche. Y para cuando me desperté a la mañana siguiente, mis suegros la habían visto. Los maestros de mis hijos la habían visto. Toda la congregación de la Iglesia Grace Fellowship, los 800 miembros, la habían visto. Mi teléfono no dejó de sonar durante una semana. Mi hija de 8 años llegó a casa llorando de la escuela porque un compañero le dijo que a su mamá la habían echado de su familia. Y la peor parte es que la publicación nunca decía por qué. Solo decía que había traído vergüenza al apellido Braddock y pedía que nadie me contactara en su nombre. Así que todo el pueblo llenó los espacios en blanco por sí mismo. Pero esto es lo que mi padre no sabía. Mientras yo me desmoronaba, mi esposo Marcus se sentaba en nuestra cocina cada noche después de que yo me acostaba, consultando discretamente registros públicos. Y lo que encontró sobre una organización benéfica, una empresa extinta y $185.000 desaparecidos, bueno, lo cambió todo. Lo que Marcus hizo con esa información en la propia gala benéfica de mi padre, ni siquiera papá lo vio venir. Antes de continuar, si esta historia te llega, por favor, tómate un momento para darle a me gusta y suscribirte, pero solo si realmente conectas con lo que escuchas. Y ya que estás, deja un comentario diciendo desde dónde estás escuchando y tu hora local. Me encantaría saberlo. Ahora, déjenme llevarlos 5 semanas atrás, a un domingo por la tarde. Mi madre me pidió un pequeño favor. Necesitas entender Collinsville, Carolina del Norte, para entender a mi padre. Es el tipo de pueblo donde todos conocen tu apellido antes de saber tu nombre. Donde con quien te sientas en la iglesia el domingo dice más de ti que tu declaración de impuestos. Y en Collinsville, el apellido Braddock, mi apellido de soltera, era una moneda de cambio. Mi padre, Gerald Braddock, era vicepresidente senior en el First Regional Bank. Era un anciano de la iglesia en Grace Fellowship, ese hermoso y antiguo edificio de granito con vitrales y una congregación de unos 800 miembros. Y durante los últimos 15 años, había sido el director ejecutivo de la Fundación de la Familia Braddock, una organización 501(c)(3) que otorgaba becas a adolescentes desfavorecidos. Eso último era la joya de su corona. Cada año, en la gala anual, se levantaba con su traje de Brooks Brothers, su Rolex Tatejust reflejando la luz del techo, y hablaba sobre el legado y la generosidad hasta que la gente lloraba. Luego, extendían cheques. Conducía una Cadillac Escalade negra que siempre estacionaba en el primer lugar del aparcamiento de la iglesia, no porque estuviera reservado, sino porque a nadie se le ocurriría tomarlo. La gente lo llamaba señor Braddock, incluso en el supermercado. Estrechaba la mano con las dos suyas, como hacen los políticos, firme por fuera, deliberado por dentro. Y esto es lo que necesitan saber sobre Gerald Braddock. Como padre, creía en la jerarquía. Los hombres lideran, las mujeres apoyan, los hijos perpetúan el apellido. Las hijas. Las hijas eran algo que nunca supo muy bien qué hacer con ellas. Todos en Collinsville creían que Gerald Braddock era el hombre más admirable que conocían, el más generoso, el de más principios. Todos estaban equivocados. Crecía la sombra de un hijo que mi padre siempre deseó que hubiera llegado primero. Tyler, mi hermano menor, tiene ahora 29 años, 5 años menos que yo en edad, toda una vida por delante en la estimación de papá. Cuando Tyler se graduó de la secundaria, con notas promedio y sin honores, papá le pagó la matrícula completa en la Universidad Estatal para una carrera en negocios. Cuando yo me gradué 2 años antes que él, summa cum laude, con una carga académica completa y un trabajo a tiempo parcial en una oficina de impuestos, papá me ofreció un préstamo, no un regalo, un préstamo con intereses, documentado en papel.
Pagué esa deuda estudiantil durante 8 años, y nunca lo mencioné en las cenas familiares. Ni una sola vez. Tyler consiguió un trabajo en el First Regional Bank justo al salir de la universidad. No porque se lo hubiera ganado, sino porque papá hizo una llamada. Se sentaba en un cubículo al lado de la oficina de la esquina de papá, y todos en esa planta sabían exactamente por qué estaba allí. ¿Yo? Aprobé el examen de CPA al primer intento. Me contrataron en Henderson & Shaw, una pequeña firma de contabilidad en el pueblo. Cuando se lo conté a papá por teléfono, hubo una pausa y luego dijo, ¿contabilidad? Eso es solo contar el dinero de otros, cariño. Cuando me casé con Marcus, un ingeniero civil en Morrison Engineering, estable, inteligente, devoto, papá me llevó aparte en la cena de ensayo y dijo, bueno, al menos encontraste a alguien dispuesto. Lo dijo como si estuviera siendo generoso. Marcus lo escuchó. No dijo nada esa noche. Pero vi la forma en que su mandíbula se tensó mientras se quitaba su reloj Seiko antes de acostarse. Aún así, seguí intentándolo. Llamaba a papá todos los domingos, llevaba a los niños a su casa en las festividades, ayudaba a colocar sillas para las recaudaciones de fondos de la iglesia. Durante 34 años, traté de ser la hija que él quería. No me di cuenta de que él nunca quiso una hija. Quería silencio. Comenzó con una llamada telefónica un domingo por la tarde a principios de marzo. Mi mamá, Diane, me llamó mientras yo doblaba la ropa. Su voz era suave, como siempre que papá no estaba en la habitación. Wendy, cariño, la gala es en unas semanas y necesito preparar los informes financieros para la junta. ¿Podrías venir a ayudarme a organizar algunos de los archivos de la fundación? Eres mucho mejor en esto que yo. Dije que sí sin pensar. Ese era mi patrón. Mamá pide, yo aparezco. Fui a su casa esa tarde mientras papá estaba en el campo de golf con su cuarteto habitual. La escalade no estaba en la entrada, y recuerdo haber sentido un pequeño y estúpido alivio por ello. Mamá me llevó a la oficina de papá en casa, el santuario interior. Escritorio de roble oscuro, silla de cuero, lámpara de latón, fotos enmarcadas en las estanterías. Una de ellas mostraba a papá dándole la mano al gobernador en alguna recaudación de fondos. Otra lo mostraba recibiendo un premio del Club Rotario. Toda la habitación olía a brillantador de muebles y a autoimportancia. Me entregó 2 cajas de archivos y abrió un ordenador portátil con un archivo de Excel. Estos son los gastos de la fundación de los últimos 2 años, dijo. Solo necesito que todo esté organizado para que el señor Kessler y la Junta puedan revisarlo antes de la gala. Me senté y comencé a revisar las entradas. Pagos a proveedores, alquiler de instalaciones, desembolsos de becas, costos de impresión, cosas estándar de una organización sin fines de lucro. Todo parecía normal, limpio, rutinario. Y entonces mis dedos se detuvieron en el teclado. Ahí estaba. Una línea entre docenas. Meridian Consulting Group, $14.200. Sin referencia de contrato, sin descripción del proyecto, solo honorarios de consultoría. No supe lo que significaba. Todavía no. Pero algo en la forma en que ese número estaba ahí, tan redondo, tan limpio, metido entre gastos legítimos, como una firma falsificada oculta en una pila de firmas auténticas, hizo que la contadora en mí se quedara muy, muy callada. Me dije a mí misma que probablemente no era nada. Papá había dirigido la fundación durante 15 años. Los consultores van y vienen. Quizás Meridian hizo planificación estratégica o captación de donantes o algún otro servicio del que yo no estaba al tanto. Pero luego me desplacé más abajo. Meridian Consulting Group, $8.600. Marzo del año anterior. La misma vaga descripción de honorarios de consultoría. Sin entregables listados. Seguí desplazándome. Otro. $11.400. Luego $6.200. Luego $6.600. 6 pagos en 2 años por un total de poco más de $47.000. Todos al mismo proveedor, todos con la misma etiqueta genérica. Revisé los registros de otros proveedores. Kessler Printing, que hacía los programas de la gala, Collinsville Events Company, que se encargaba del catering. Ambos tenían desgloses por partidas,
cantidades, costos unitarios, fechas de entrega, números de factura. Normal, profesional, todo lo que esperarías de una organización benéfica bien gestionada. Meridian no tenía nada de eso. Era el único proveedor sin ninguna documentación de respaldo. Me quedé sentada un momento, escuchando el tic-tac del reloj de pie en el pasillo. Mamá estaba en la cocina haciendo café. Podía oírla tararear algo débilmente, un viejo himno, creo. Abrí mi teléfono y tomé capturas de pantalla de las 6 entradas de Meridian. No sé exactamente por qué. Quizás fue instinto profesional. O quizás una parte de mí que había pasado 11 años conciliando los libros de otras personas conocía la diferencia entre un descuido y un patrón. Me dije que le preguntaría a papá sobre ello de manera casual, solo para entender. Después de todo, esta era su fundación, el trabajo de su vida. Seguramente había una explicación simple. No sabía que las capturas de pantalla que acababa de tomar se convertirían en la primera pieza de munición en una batalla que aún no me había dado cuenta de que estaba librando. Llamé a papá la noche siguiente después de acostar a los niños. Mantuve mi tono ligero, conversacional, como se hace cuando ya sabes que la respuesta podría ser un problema, pero rezas para que no lo sea. Hola. Papá. Estuve ayudando a mamá a organizar los archivos de la fundación y noté algunos pagos a un proveedor llamado Meridian Consulting Group. No veo un contrato para ellos en los registros. ¿Puedes ponerme al día? Solo quiero asegurarme de que todo esté en orden antes de que la Junta lo revise. 3 segundos de silencio. Los conté. Luego su voz llegó. Y era la voz que había estado escuchando toda mi vida, cada vez que me acercaba demasiado a algo que no debía tocar, fría, controlada. ¿Cuándo exactamente te pedí que auditaras mi fundación, Wendy? No lo hiciste, papá. Mamá me pidió que organizara los. Sé lo que tu madre te pidió y te digo ahora mismo que eres contadora en una firma de un centro comercial. No confundas eso con estar cualificada para cuestionar mi fundación. Las palabras cayeron como él pretendía, como el portazo de una puerta. Sentí algo pequeño y familiar encogerse en mi pecho. Volví a tener 8 años, de pie al borde del comedor, mientras me decían que me fuera a jugar porque los adultos estaban hablando. No vuelvas a tocar esos archivos, dijo. Devuélvele todo a tu madre y no discutas esto con nadie. ¿Estamos claros? Sí, papá. Colgué y me senté en el borde de mi cama durante mucho tiempo, con el teléfono aún tibio en mi mano. Marcus se estaba cepillando los dientes en el baño. Salió, me miró a la cara y no dijo nada. Simplemente se sentó a mi lado. Y entonces, débilmente, justo antes de colgar, había oído la voz de papá cambiar, ya no hablándome a mí, sino a alguien más en la habitación. 3 palabras, cortantes y urgentes. Tenemos un problema. Durante las siguientes 2 semanas, la temperatura a mi alrededor bajó lentamente, y luego de golpe. Tyler fue el primero en llamar. Su voz era diferente. No el tono descuidado de hermano pequeño al que estaba acostumbrada, sino algo más duro, prestado. Papá me dijo que has estado husmeando en los registros de la fundación. ¿Qué es exactamente lo que intentas hacer, Wendy? ¿Destruir esta familia? Le dije que no estaba husmeando. Estaba haciendo lo que mamá me había pedido. Me interrumpió. Simplemente mantente al margen. En serio, no entiendes cómo funcionan las cosas. Luego, la tía Ruth, la hermana menor de papá, canceló nuestro almuerzo del sábado. Me envió un mensaje de una sola línea. Surgió algo. Ya quedaremos. Nunca volvió a llamar. Mamá fue la que más me asustó. Dejó de responder a mis llamadas. Mis mensajes de texto pasaron de ser cálidos a breves y luego a nada. Ocupada hoy. Hablamos luego, y después, solo silencio. Podía ver las confirmaciones de lectura. Estaba abriendo cada mensaje. Simplemente no respondía. Tardé unos días en entender lo que estaba sucediendo. Papá estaba contando su versión primero. Lo reconstruí a partir de fragmentos. La pausa incómoda de un primo por teléfono. Una amiga de la iglesia que de repente no podía quedar para tomar un café.
Gerald Braddock se movía por su círculo con una expresión cuidadosamente herida, diciéndole a cualquiera que quisiera escuchar que su hija mayor estaba pasando por algo, que estaba paranoica, que estaba preocupado por ella. No estaba enojado, estaba representando el duelo, y estaba funcionando. Una noche, después de que los niños se durmieran, le conté a Marcus lo que había estado notando. Las invitaciones retiradas, los tonos cambiados, el silencio de mi propia madre. Se quedó callado un momento. Luego dijo algo que no aprecié del todo en ese momento. Tu padre no está molesto, Wendy. Es estratégico. Hay una diferencia. Tenía razón. Pero ninguno de los dos sabía que la estrategia solo estaba a medio camino. 2 días después, papá me invitó a su casa. Pasa después del trabajo. Deberíamos hablar. Fui sola. Marcus se ofreció a venir, pero algo me dijo que este era el tipo de conversación que papá solo tendría sin testigos. La sala de estar estaba preparada como un tribunal. Papá se sentó en su sillón de cuero con respaldo alto, posicionado bajo la lámpara de lectura de latón como un trono. Tyler estaba en el sofá frente a él, con las piernas cruzadas y los brazos cruzados. La lámpara Tiffany en la mesita auxiliar proyectaba una luz cálida sobre ambos, haciendo que todo pareciera dorado e importante. Mamá no estaba a la vista. Oí ruidos débiles de la cocina, el cierre de un armario, el agua corriendo, pero no salió. En la repisa de la chimenea, el retrato familiar me llamó la atención. El que nos tomaron hace 3 Navidades. Noté con una pequeña y fría sacudida que lo habían movido, empujado hacia la esquina más alejada, medio escondido detrás de un candelabro. Papá no se levantó. Solo me miró. Esta es mi familia, dijo. Esa fundación es mi legado. No dirás ni una sola palabra sobre lo que crees que viste a nadie, nunca. Hizo una pausa. ¿Entiendes? Papá, si no hay nada malo, entonces ¿por qué? Porque yo lo digo. Se inclinó hacia adelante. Te estoy dando una oportunidad, Wendy. La última. Tyler descruzó los brazos el tiempo suficiente para añadir. Simplemente déjalo, Wendy. Te estás poniendo en ridículo. Me quedé allí de pie lo que pareció un minuto entero. Luego dije algo que no había planeado. No dije que se lo fuera a contar a nadie, papá. Te hice una pregunta. El hecho de que no puedas responderla me lo dice todo. Nadie habló. Me di la vuelta y salí por la puerta principal. Me temblaron las manos durante todo el camino a casa. Agarré el volante de mi viejo Honda Accord con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Y no sabía, realmente no sabía, que en 72 horas mi padre usaría la opción nuclear. Lunes por la mañana, 6:45. Estaba sirviendo café, preparando el almuerzo de Emma, gritándole a Noah que encontrara su zapato izquierdo. La rutina normal. El tipo de mañana que no recuerdas a menos que algo explote en medio de ella. Mi teléfono vibró en la encimera. Luego otra vez. Y otra vez. Lo ignoré. Los niños primero. Pero cuando finalmente lo cogí a las 7:15, tenía 14 mensajes de texto, 6 llamadas perdidas y una captura de pantalla de mi compañera de trabajo Janet que hizo que mi visión se volviera blanca en los bordes. Era una publicación de Facebook de la página personal de mi padre, escrita a las 11:07 de la noche anterior. Es con profunda tristeza que Diane y yo debemos compartir esto públicamente. Estamos desheredando oficialmente a nuestra hija mayor, Wendy. Ha traído una profunda vergüenza a nuestro apellido. Les pedimos que no la contacten en nuestro nombre y solicitamos privacidad durante este doloroso momento. Lo leí 3 veces. Mis manos estaban firmes la primera vez, temblorosas la tercera. La publicación ya había sido compartida en el grupo comunitario de la Iglesia Grace Fellowship, 600 miembros. En el grupo de padres de la primaria de Collinsville, donde los maestros y los padres de los compañeros de Emma se reunían para compartir los horarios de las ventas de pasteles. En el foro comunitario de Collinsville, donde acechaba la mitad del pueblo. El nombre de Tyler estaba en cada compartición. Lo había publicado a medianoche, 30 minutos después que papá. En 12 horas, 2.400 visualizaciones, 340 reacciones, 89 comentarios.
Los revisé con los dedos entumecidos, orando por la familia Braddock. Se necesita valor para tomar esta postura. Lo siento mucho, Gerald. Algunos hijos simplemente no aprecian lo que se les da. ¿Qué hizo ella? Esa era la genialidad. No dijo lo que había hecho. Dejó la acusación sin forma, y el pueblo vertió sus peores suposiciones en el molde. Podía ver la especulación formándose en tiempo real. Aventura, drogas, robo. Nadie adivinó la verdad porque la verdad era lo único que Gerald Braddock no podía permitirse que nadie preguntara. 2.400 personas. Eso no es un desacuerdo familiar. Es una ejecución pública. Y el verdugo lo programó para cuando yo estaría demasiado ocupada preparando los almuerzos escolares como para darme cuenta. La primera llamada de la escuela llegó a las 9 de la mañana. Señora O'Field, soy el director Davis. Queríamos informarle que varios padres nos han hecho llegar una publicación en redes sociales. No estamos haciendo ningún juicio, por supuesto, pero queríamos comprobar. ¿Está todo seguro en casa para Emma y Noah? ¿Seguro? Me estaba preguntando si mis hijos estaban seguros porque mi padre había escrito una publicación en Facebook. Dije, sí, todo está bien. Mi voz sonaba lo suficientemente hueca como para que estoy segura de que no me creyó, pero lo dejó pasar por el momento. Emma llegó a casa esa tarde y fue directamente a su habitación. Cuando la encontré, estaba sentada con las piernas cruzadas en su cama, todavía con la mochila puesta. Tenía los ojos rojos. Mami, dijo, y su voz era tan pequeña. Jaque les dijo a todos que el abuelo te echó de la familia porque eres una mala persona. Yo también soy una mala persona. La abracé. No pude hablar durante un rato. La madre de Marcus, Margaret, llamó esa noche. No se anduvo con rodeos. Marcus, no me importa lo que ese hombre haya publicado. Wendy es mi hija ahora, pero necesitas arreglar esto. Sea lo que sea que esté pasando, arréglalo. En el trabajo, la gente era cuidadosa a mi alrededor. Janet me trajo café sin que se lo pidiera. Mi jefe, Paul, me llamó a su oficina y cerró la puerta. Wendy, no quiero meterme en asuntos familiares, pero tengo que ser transparente. 2 clientes mencionaron la publicación esta mañana. Están haciendo preguntas. Esa noche, me senté en nuestra pequeña casa de alquiler de 3 habitaciones, en la mesa de la cocina bajo la luz del techo, y sentí que las paredes se cerraban a mi alrededor. No por ira, sino por algo peor, la lenta y sofocante comprensión de que había sido definida públicamente por un hombre que ni siquiera le diría a la gente lo que había hecho. Mi reputación se había esfumado. 12 horas. Eso es todo lo que se necesitó. Pero Marcus ya estaba contando hacia atrás desde algo que yo aún no podía ver. Durante los siguientes días, mi mundo se hizo más pequeño. Llamé a mamá 6 veces. Sin respuesta. Le envié un mensaje de texto, mamá, por favor, llámame. No entiendo lo que está pasando. Leído, sin respuesta. A la mañana siguiente, te quiero. Por favor. Leído, nada. Luego, papá publicó de nuevo. No una declaración esta vez. Una foto familiar. Él, mamá, Tyler, la novia de Tyler. Un brunch de domingo en el club de campo. Servilletas de lino. Mimosas. La luz del sol entrando a raudales por las altas ventanas. Pie de foto, la familia lo es todo. Mantén cerca a tus seres queridos. Yo no estaba en la foto. No me habían invitado. 800 me gusta. Uno por uno, los rostros familiares se alejaron. 3 mujeres de mi pequeño grupo en la iglesia me eliminaron de Facebook. Me di cuenta porque sus nombres desaparecieron de mi lista de cumpleaños. Una vecina con la que había intercambiado galletas cada Navidad durante 5 años me saludó con la cabeza desde el otro lado del pasillo de las verduras y siguió caminando. Mi teléfono, que había sonado sin parar durante 3 días, ahora se silenció de una manera diferente. El silencio de las personas que han decidido que no vales la incomodidad. Intenté defenderme una vez. Dejé un comentario en la publicación original de papá. Papá,
¿Podemos por favor hablar de esto en privado? No entiendo por qué. Lo borró en 3 minutos. 3 minutos. Lo que significaba que estaba vigilando. Tyler me llamó una última vez esa semana. ¿Tú te lo buscaste, Wendy? Papá te dio una oportunidad y elegiste ser difícil. No vuelvas a llamar a mamá. No quiere saber de ti. Me senté en mi coche fuera del supermercado durante 20 minutos esa tarde, agarrando el volante, llorando tan fuerte que me dolía el pecho. Y pensé, quizás Tyler tiene razón. Quizás esto es lo que merezco por hacer una pregunta que nadie quería que se respondiera. Pero entonces noté algo. Los mensajes de texto de mamá. Había leído cada uno de ellos. Todos. No me estaba ignorando por elección. La estaban vigilando. El domingo siguiente, Gerald Braddock se levantó durante la parte de peticiones de oración del servicio en la iglesia Grace Fellowship. Yo no estaba allí, pero Marcus sí. No me había dicho que iba a ir. Se puso una camisa limpia, condujo su Ford F-150 hasta la iglesia de granito en Elm Street y se sentó en el último banco a la izquierda, cerca de la salida, donde podía ver todo sin ser notado. 400 personas estaban en ese santuario. Los vitrales arrojaban luz de colores sobre los bancos de roble. El coro acababa de terminar, cuán grande es él. Y entonces el pastor David Whitmore abrió el turno para las peticiones de oración y mi padre se puso de pie. Marcus me contó más tarde que la voz de papá temblaba. No mucho, solo lo suficiente. Lo suficientemente ensayado para sonar no ensayado. Me gustaría pedir a la congregación que mantenga a la familia Braddock en sus oraciones, dijo. Estamos atravesando el capítulo más doloroso de nuestras vidas. Cuando un hijo elige un camino que hiere a la familia, es algo para lo que ningún padre está preparado. No dijo mi nombre. No lo necesitaba. Todos ya lo sabían. Marcus observó desde atrás cómo la gente se levantaba de sus asientos para abrazar a papá. Uno por uno, manos en sus hombros, voces suaves. El propio pastor Whitmore le puso una palma en la espalda a papá y dijo, «Estamos contigo, Gerald». 400 personas consolando al hombre que había destruido públicamente a su propia hija. Marcus se sentó muy quieto durante todo el proceso. No reaccionó. No confrontó a nadie. Solo observó y pensó. Y lo que pensó fue esto, un hombre que dice la verdad no necesita representar el duelo frente a 400 personas. Un hombre que dice la verdad no borra los comentarios de su hija en 3 minutos. Un hombre que dice la verdad no usa la opción nuclear cuando ella pregunta sobre una factura de consultoría. Algo estaba construido sobre cimientos defectuosos aquí. Y Marcus, un hombre que había pasado 15 años vertiendo cimientos de hormigón, sabía exactamente cómo se veía eso. Necesito hacer una pausa aquí por un momento. Si estás escuchando esto y piensas, no hay forma de que un padre le haga eso a su propio hijo, bueno, quédate conmigo porque lo que mi esposo descubrió a continuación lo cambió todo. Si estás conectando con esta historia, adelante, presiona ese botón de me gusta. Y si quieres saber qué escondía realmente Gerald Braddock detrás de esa publicación de Facebook, suscríbete ahora. Confía en mí en esto. Muy bien. Déjenme llevarlos de vuelta a la mesa de mi cocina. 10 días después de la publicación, yo era una sombra de mí misma. Había perdido casi 4 kilos. Dormía en fragmentos de 90 minutos, interrumpidos por la vibración fantasma de un teléfono que en su mayoría había dejado de sonar. En el trabajo, me movía a través de hojas de cálculo en piloto automático. Mis dedos conocían las fórmulas incluso cuando mi cerebro estaba en otro lugar. Una noche, me senté en la mesa de nuestra cocina, esa mesa de IKEA que Marcus y yo habíamos montado la semana que nos mudamos, la que tenía una pata coja que siempre decíamos que íbamos a arreglar, y sostuve una taza de café que se había enfriado hacía una hora. A través de la ventana trasera, podía ver a Emma y Noah persiguiéndose alrededor del columpio, riendo, ajenos a todo. Gracias a Dios por eso. Y pensé, quizás debería dejarlo pasar. Quizás debería llamar a papá y disculparme. Decirle que me excedí. Prometer que nunca más mencionaría a Meridian o a la fundación. Recuperar a mi familia. Recuperar mi nombre.
Dejar que mis hijos tuvieran un abuelo que realmente asistiera a sus obras de teatro escolares. ¿Realmente valía la pena todo esto por tener la razón? Cuando Marcus llegó a casa, se lo dije. Quizás debería disculparme, hacer que las cosas vuelvan a la normalidad. Dejó su casco en la encimera y me miró durante mucho tiempo. Sin frustración, sin juicio, solo esa mirada firme y tranquila que me enamoró de él hace 10 años. Wendy, dijo, déjame preguntarte algo. Si tu padre no tuviera nada que ocultar, ¿por qué quemó tu reputación frente a 2.400 personas en lugar de simplemente tener una conversación? Abrí la boca, la cerré. La paz construida sobre una mentira no es paz, dijo. Es una jaula. Esa noche, después de que me acostara, Marcus se quedó despierto. Oí el débil clic de su ordenador portátil abriéndose en la sala de estar. Escribió una palabra en la barra de búsqueda. Meridian. Marcus no se apresuró. No es así. Es el tipo de hombre que mide 2 veces, corta una vez, y luego vuelve a medir solo para asegurarse. Así que, empezó conmigo. La noche siguiente, después de que los niños se acostaran, se sentó frente a mí en esa misma mesa de IKEA y dijo, cuéntame cómo fue crecer con tu padre. No las finanzas, él. Así que le conté cosas que nunca antes había dicho en voz alta de corrido. Como gané el primer lugar en la competencia estatal de matemáticas en 9º grado y papá no vino, Tyler tenía un partido de fútbol de liga recreativa esa misma tarde. Papá se sentó en primera fila. Como la noche que me enteré de que me habían aceptado en el programa de CPA, llamé a casa rebosante de alegría. Y papá dijo, bueno, ¿quién te va a cocinar? Como en la recepción de nuestra boda, se levantó con una copa de champán y le dijo a 150 personas, bueno, al menos encontró a alguien dispuesto, como si fuera una broma, como si yo debiera estar agradecida de que alguien me quisiera. Marcus escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminé, la cocina estaba en silencio, excepto por el zumbido del refrigerador. Luego dijo, ¿sabes por qué tu padre te tiene miedo, verdad? Casi me río. ¿Miedo de mí? Eres la única persona en esa familia que sabe leer una hoja de cálculo, Wendy. Eres la única que podría atraparlo. Hizo una pausa. Y encontré algo esta noche. Meridian Consulting Group se disolvió en el estado de Carolina del Norte hace 2 años. La empresa ya no existe, pero la fundación seguía emitiendo cheques a Meridian tan recientemente como el mes pasado. El peso en mi pecho, el que había estado allí durante 10 días, no desapareció. Pero por primera vez, se movió. Mientras Marcus tiraba de los hilos, Gerald Braddock estaba ganando. Organizó una pequeña cena en su casa el siguiente fin de semana. 20 personas seleccionadas a dedo. Los Moss. 2 ancianos de la iglesia, un par de colegas del banco, la tía Ruth. El tipo de velada donde el vino fluye y la simpatía se espesa. La noticia me llegó a través de las grietas. Alguien le dijo a alguien que le dijo a Janet en el trabajo que papá se estaba recuperando, que estaba recomponiendo la familia, que todos admiraban su fortaleza. Mientras tanto, fui al supermercado y me encontré con la señora Patterson, mi vecina desde hace 5 años, para la que había horneado crumble de manzana cada diciembre. Me vio desde 3 metros de distancia, y vi su rostro hacer algo diminuto, casi imperceptible, un respingo seguido de un saludo cortés y un carrito de compras que se desviaba por el siguiente pasillo. En Henderson and Shaw, Paul me llevó aparte de nuevo. Wendy, no estoy sugiriendo nada, pero quizás tómate unos días personales, solo hasta que las cosas se calmen. Me quedé en el aparcamiento después de esa conversación, el sol de la tarde cayendo oblicuamente sobre el asfalto, y me sentí pequeña, físicamente pequeña, como si el pueblo fuera una habitación que seguía encogiéndose y yo fuera la única que no podía encontrar la puerta. Gerald Braddock creía que había ganado. El pueblo creía que había ganado. La iglesia creía que había ganado. Tyler ciertamente creía que había ganado. Había publicado una foto de él y papá en el campo de golf esa mañana con la leyenda, el mejor mentor que un chico podría pedir. Pero en mi cocina esa noche, en una mesa de IKEA con una pata coja, mi esposo estaba organizando impresiones en 3 pilas ordenadas, archivos públicos del IRS, registros comerciales de la Secretaría de Estado de Carolina del Norte. Las capturas de pantalla que había tomado 5 semanas antes un domingo por la tarde.
Me miró y dijo en voz baja, tenemos suficiente para hacer las preguntas correctas. Ahora necesitamos que las personas adecuadas las escuchen. Aquí hay algo que la mayoría de la gente no sabe. Si diriges una organización sin fines de lucro 501(c)(3) en los Estados Unidos, tu formulario 990 del IRS es un documento público. Cualquiera puede buscarlo. Está disponible en sitios como el Nonprofit Explorer de ProPublica. Gratuito, con capacidad de búsqueda y de acceso completamente legal. Marcus encontró los archivos de la fundación de la familia Braddock en unos 4 minutos. Sacó los últimos 5 años de formularios 990 y comenzó a leer. No como lo haría una persona casual, hojeando la declaración de misión y los grandes números. Leyó como yo lo habría hecho, línea por línea, proveedor por proveedor. Cruzó cada beneficiario con la base de datos de entidades comerciales de la Secretaría de Estado de Carolina del Norte, que también es pública, también gratuita. Meridian Consulting Group, disuelta en 2023. Última presentación activa hace 3 años, sin agente registrado, sin dirección de oficina registrada. Sin embargo, la fundación les había pagado $47,000 en 2 años, incluidos 2 pagos después de que la empresa dejara de existir. Pero Meridian no estaba sola. Marcus encontró 2 proveedores más con la misma huella. Summit Advisory LLC, $58,000 en 3 años, disuelta hace 18 meses. Pinnacle Services Group, $80,400 en 4 años, registrada en un apartado de correos que tampoco aparecía en ninguna otra presentación comercial en el estado. 3 proveedores fantasma, $185,400, todos con la misma descripción genérica de honorarios de consultoría, todos aprobados por una sola persona. Cada cheque, cada uno de ellos, llevaba solo una firma, Gerald W. Braddock. Los estatutos de la fundación, disponibles en los anexos del formulario 990, requerían 2 firmas para cualquier desembolso superior a $5,000. Papá había estado firmando solo durante 5 años, y o nadie en la junta se dio cuenta o nadie se atrevió a preguntar. Marcus se recostó en su silla a medianoche, su Seiko brillando bajo la luz de la cocina, y dijo para sí mismo, tu padre ha estado pagando a empresas extintas durante 2 años. Eso no es un descuido. Es un patrón. La siguiente pieza provino de un nombre enterrado en un antiguo formulario 990. Marcus estaba revisando las listas de la junta de la fundación año por año cuando notó algo. Una mujer llamada Linda Calewa había formado parte de la junta durante 6 años y luego desapareció de la lista hace 2 años. Sin explicación, sin nota de despedida. Estaba en un archivo y desapareció en el siguiente. La encontró en LinkedIn, administradora de propiedades en un pueblo a 30 minutos al sur de Collinsville. Le envió un mensaje que era puro Marcus, educado, directo y devastadoramente honesto. Señorita Calewa, mi nombre es Marcus O'Fiel. Estoy casado con Wendy Braddock. Su padre la desheredó públicamente en redes sociales recientemente. Estoy tratando de entender por qué. Creo que puede estar relacionado con las finanzas de la fundación. ¿Estaría dispuesta a hablar conmigo? Ella respondió en menos de 1 hora. Se encontraron en un restaurante de carretera, lo suficientemente lejos de Collinsville como para que nadie los viera. Linda tenía poco más de 50 años, era serena y cuidadosa con sus palabras. Pidió un café solo y no lo tocó. Empecé a hacer preguntas hace 2 años, dijo, sobre pagos a proveedores que no tenían sentido. Lo mencioné en una reunión de la junta y Gerald me miró como si hubiera prendido fuego a la iglesia. Después de eso, comenzó a llamar a los otros miembros de la junta individualmente. En un mes, recibí una llamada telefónica. El propio Gerald, diciéndome que sería mejor para todos si renunciaba. Tenía el correo electrónico que él le había enviado. Lo había guardado durante 2 años. Marcus le preguntó por qué no lo había denunciado. Ella bajó la vista hacia su café intacto. Porque Gerald Braddock dirige este pueblo y yo tengo un negocio aquí. Me borró de esa junta como si nunca hubiera existido. Luego levantó la vista. Pero cuando vi esa publicación en Facebook sobre Wendy, supe que lo estaba haciendo de nuevo. Borrando a alguien que se acercó demasiado. Hizo una pausa. Hay otra persona que sabe,
pero no sé si alguna vez se atrevería a hablar. Marcus ya sabía a quién se refería. 3 días después de que Marcus se reuniera con Linda, salió a nuestro buzón un martes por la tarde y encontró un sobremanila sin remitente. Dentro, una memoria USB y una única nota escrita a mano en papel blanco liso, con una caligrafía que habría reconocido en cualquier lugar. Los mismos bucles, la misma inclinación cuidadosa que había escrito mi nombre en cada tarjeta de cumpleaños durante 34 años. Él guarda esto en el cajón cerrado con llave. Siento no haberlo hecho antes. D. Mamá. Marcus conectó la memoria USB a su ordenador portátil. Contenía un solo archivo, una hoja de cálculo de Excel. El seguimiento financiero personal de Gerald, el que mantenía separado de los libros oficiales de la fundación, y lo dejaba todo al descubierto. Cada retiro de la cuenta de la fundación, cada transferencia a su cuenta corriente personal a través de los proveedores fantasma. Fechas, cantidades, números de ruta. 5 años de robo limpio y meticuloso. Total, $185.400. Y en las notas al margen, el tipo de anotaciones que alguien hace cuando cree que nadie las verá jamás. Una entrada decía, apartamento Tyler, $2.400 por mes. Mi padre había estado pagando el alquiler de mi hermano con dinero de becas destinado a adolescentes desfavorecidos. Marcus me llamó a la cocina. Miré la pantalla. Luego miré la nota. Luego miré la caligrafía y lloré. No por los números, sino por mi madre. Diane Braddock, que había pasado 36 años sometiéndose a su marido, que había dejado de responder a mis llamadas, que se había sentado en esa cocina mientras Gerald daba ultimátums en la sala de estar, había esperado hasta que la casa estuviera vacía. Había abierto el cajón cerrado con llave con una llave que se suponía que no debía tener, había copiado el archivo y nos lo había enviado por correo. Sin una palabra, sin una llamada telefónica, solo una memoria USB y 7 palabras de disculpa. 36 años de silencio y me eligió a mí. Ahora lo tenemos todo, dijo Marcus en voz baja. Me sequé los ojos. Entonces, ¿qué hacemos con ello? Nos sentamos en la mesa de la cocina esa noche, la misma mesa donde casi me rindo, donde Marcus había buscado a Meridian, donde las impresiones se habían apilado una tras otra, y trazamos un plan. La gala anual de la fundación de la familia Braddock era en 2 semanas. 300 invitados, donantes, banqueros, líderes de la iglesia, empresarios locales, una concejala de la ciudad. Gerald estaría allí con su traje de Brooks Brothers, aceptando el premio del fundador que había creado para sí mismo, estrechando la mano de las mismas personas cuyo dinero había estado desviando durante media década. Más importante aún, 3 personas específicas estarían en esa sala: Robert Kessler, el presidente de la Junta y abogado en ejercicio, el pastor David Whitmore, y Ellen Trevers, la oficial de cumplimiento del First Regional Bank, que era el mayor donante institucional de la fundación. El plan de Marcus era simple, elegante incluso. No haríamos una escena. No daríamos un discurso. No publicaríamos en Facebook. Entraríamos en esa gala, le entregaríamos a cada una de esas 3 personas una carpeta y nos iríamos. 3 carpetas, el mismo contenido, archivos impresos del formulario 990, registros de disolución de la Secretaría de Estado, las capturas de pantalla que había tomado, la declaración firmada de Linda Calewa con el correo electrónico de Gerald presionándola para que renunciara. Y una carta de presentación solicitando una revisión independiente de las finanzas de la fundación. Que ellos decidieran. Que las pruebas hablaran. Estuve de acuerdo, pero puse un límite. No voy a convertir esto en un espectáculo de venganza, Marcus. No quiero humillar a mi padre delante de 300 personas. Solo quiero que la verdad tenga un lugar. Marcus puso su mano sobre la mía. No vamos a humillarlo, Wendy. Vamos a darles a las personas que confían en él la información que merecen. Lo que suceda después, eso depende de él. Miré las pilas de papel. Que los documentos hablen. Los documentos, dijo Marcus, no saben mentir. Marcus imprimió 3 expedientes idénticos en la oficina de FedEx del pueblo de al lado. Usó sus impresoras de autoservicio, pagó en efectivo y no entabló conversación.
Cada carpeta contenía 5 años de archivos del formulario 990 del IRS con los pagos a los proveedores fantasma resaltados, registros de disolución de la Secretaría de Estado de Carolina del Norte para Meridian Consulting Group, Summit Advisory LLC y Pinnacle Services Group. Mis capturas de pantalla originales de los libros internos de la Fundación, la declaración escrita y firmada de Linda Calewa junto con el correo electrónico de Gerald presionándola para que renunciara, una copia de la hoja de cálculo personal de Gerald de la memoria USB. Y una carta de presentación de una página dirigida a quien corresponda, solicitando una revisión financiera independiente. La carta de presentación fue obra de Marcus, sin acusaciones, sin adjetivos, solo hechos y una solicitud. 312 palabras de la cortesía más devastadora que jamás había leído. Revisé cada página yo misma, 2 veces, verifiqué los cálculos, confirmé las fechas, crucé los números de las entidades. La contadora en mí quería que fuera a prueba de balas. Y lo era. La noche antes de la gala, Marcus colocó los 3 sobres Manila sobre la mesa de la cocina, uno al lado del otro, ordenados, etiquetados, presidente de la Junta, pastor, cumplimiento. Me quedé en la puerta y los miré. Mañana, dijo él. Mañana, dije yo. No dormí esa noche. No por miedo, sino por algo que no había sentido en 5 semanas. Algo desconocido y eléctrico que finalmente reconocí alrededor de las 3 de la mañana, mirando al techo. Por primera vez en mi vida, no estaba esperando el permiso de mi padre para existir. Una pregunta rápida para ustedes. Si fueran yo, de pie en esa cocina mirando esos 3 sobres, ¿seguirían adelante con el plan o lo manejarían de manera diferente? Siento una curiosidad genuina. Dejen su respuesta en los comentarios. Y si han estado escuchando hasta ahora y aún no se han suscrito, ahora es el momento, porque lo que sucedió en esa gala es la parte de esta historia que he estado esperando contarles desde el principio. Muy bien, allá vamos. La gala anual de la Fundación de la Familia Braddock se celebró en el Club de Campo de Collinsville, un edificio de columnas blancas con vistas al 7º fairway, con ventanas del suelo al techo y una lámpara de araña en el vestíbulo que probablemente costaba más que mi coche. 300 invitados, mujeres con vestidos de cóctel y joyas llamativas, hombres con trajes oscuros sosteniendo un whisky solo. Un cuarteto de cuerda tocaba a Vivaldi cerca de la barra. Las mesas estaban cubiertas con manteles de lino blanco y adornadas con arreglos de peonías blancas y velas parpadeantes. Una pancarta colgaba en la pared principal en azul marino y dorado, 15 años cambiando vidas jóvenes, la Fundación de la Familia Braddock. En el centro de todo estaba mi padre. Traje azul marino, camisa blanca impecable, el Rolex reflejando la luz de la lámpara con cada apretón de manos. Se movía entre la multitud como si fuera el dueño del lugar, porque, en un sentido muy real, lo era. Cada donante allí había extendido un cheque a su fundación. Cada miembro de la iglesia allí había rezado por él el domingo pasado. Gerald Braddock, en esa sala, en ese momento, era intocable. Tyler estaba a su lado con un traje de color carbón, interpretando al hijo modelo, sonriendo, asintiendo, rellenando el agua con gas de papá. Mamá estaba en la mesa VIP con un vestido negro, las manos cruzadas en su regazo, el rostro cuidadosamente neutral. El pastor Whitmore estaba allí, sentado en la mesa principal. El Entrevers, del Departamento de Cumplimiento del First Regional, también estaba allí. El banco era el mayor patrocinador de la gala. Robert Kessler, el presidente de la Junta, un abogado de pelo plateado con gafas de montura dorada, estaba saboreando un bourbon cerca del podio. Marcus y yo llegamos a las 7:45. No teníamos entradas. Marcus estacionó la F-150 en el extremo más alejado del aparcamiento, lejos de las escalades y los BMW. Llevaba una camisa blanca limpia y pantalones chinos planchados. Yo llevaba un sencillo vestido azul marino, no de diseñador, no para impresionar, solo para decir, pertenezco a este lugar. Marcus llevaba una bolsa de cuero con 3 sobres Manila dentro. Entramos por las puertas principales y nadie nos detuvo. En una sala llena de personas que habían leído la publicación de Facebook de mi padre, nadie reconoció a la hija desheredada. O quizás simplemente no esperaban que apareciera. El maestro de ceremonias, una personalidad de la radio local con una voz retumbante y un smoking, subió al podio a las 8:15.
Damas y caballeros, es un gran placer presentarles a un hombre que ha dedicado su vida a los jóvenes de esta comunidad. La multitud aplaudió. Papá se levantó de su asiento, se abotonó la chaqueta y caminó hacia el podio de la misma manera que caminaba a todas partes, como si la sala hubiera sido construida a su alrededor. Se agarró a los bordes del atril, recorrió con la mirada 300 rostros y comenzó. Agradeció a los donantes. Agradeció a la Junta. Contó la historia de una chica llamada Kesa que había recibido la primera beca de la fundación hace 15 años y que ahora era enfermera registrada en Duque. Se le quebró la voz al decir su nombre. Solo un poco, lo suficiente. La multitud se inclinó hacia adelante. Nuestra familia ha dado todo a esta misión, dijo. Y recientemente, como algunos de ustedes saben, hemos enfrentado pérdidas personales que no pretenderé que no han sido devastadoras. Una pausa, una respiración. El Rolex brilló. Pero el trabajo continúa porque el legado no se trata de lo que te sucede a ti. Se trata de lo que construyes que perdura más allá de cualquier persona. 300 personas se pusieron de pie y aplaudieron. Tyler fue el primero en levantarse, aplaudiendo con las manos por encima de los hombros. El maestro de ceremonias le entregó a Gerald el premio del fundador, un trofeo de cristal, pesado y reluciente, grabado con su nombre. Lo levantó en alto. La lámpara de araña lo capturó y arrojó luz por toda la sala como un halo. Yo estaba de pie en la parte de atrás, cerca del pasillo que conducía a los baños y a la entrada de servicio. Marcus estaba a mi lado. Podía sentir los latidos de su corazón a través de su manga donde nuestros brazos se tocaban. Observé a mi madre en la mesa VIP. Estaba aplaudiendo, pero sus manos, podía verlas incluso desde 12 metros de distancia. Sus manos temblaban. Ese fue el momento en que Gerald Braddock estuvo en su punto más alto. El cristal en su mano. 300 personas de pie. La cúspide dorada de una vida dedicada a construir una imagen. También fue el último. Marcus esperó a que los aplausos se apagaran y comenzara la hora del cóctel. No se apresuró. Nunca se apresura. Mientras la multitud se dividía en grupos y el camarero comenzaba a servir, Marcus cruzó la sala con la bolsa de cuero a su lado. No zigzagueó ni esquivó. Caminó en línea recta, como camina en una obra en construcción, deliberado, sin prisas, absolutamente seguro de a dónde se dirigía. Su primera parada fue Robert Kessler. El presidente de la Junta estaba de pie cerca del podio, con un bourbon en la mano, hablando con una mujer con perlas. Marcus esperó una pausa natural, luego extendió la mano. Señor Kessler, mi nombre es Marcus Oldfield. Le pido disculpas por la interrupción, y solo necesitaré 2 minutos de su tiempo. Este sobre contiene información sobre la gestión financiera de la fundación de la familia Braddock. No le pido que crea nada esta noche. Le pido que lea los documentos. Kessler tomó el sobre. Su expresión no cambió, pero sus dedos se apretaron sobre él. A continuación, el pastor Whitmore, sentado en la mesa principal, secándose la boca con una servilleta de lino. Marcus se inclinó y habló en voz baja. Pastor, perdóneme por no haber concertado una cita, pero creo que querrá ver esto antes de que termine la noche. Concierne a la fundación y a la confianza que esta congregación ha depositado en ella. Whitmore aceptó el sobre con ambas manos, de la misma manera que aceptaba las bandejas de ofrendas los domingos. Finalmente, el Entrevers, de pie cerca de la barra con un traje gris a medida. Marcus se le acercó con el tercer sobre y dijo, Señorita Trevers, lo que hay aquí dentro se relaciona con un alto funcionario de su banco. Creo que su equipo de cumplimiento lo considerará relevante. Ellen miró el sobre, luego a Marcus. No tomó un sorbo de su vino. Tomó la carpeta. 3 sobres, 90 segundos. Sin levantar la voz, sin acusaciones, sin escenas. Desde el otro lado de la sala, vi a mi padre darse cuenta. Giró la cabeza. Vio a Marcus hablando con él Entrevers. Luego miró a Kessler, que ya estaba abriendo su sobre. Luego a Whitmore, que estaba leyendo la carta de presentación con las gafas bajas. Gerald dejó su trofeo de cristal y comenzó a caminar. Pero ya era tarde.
Gerald interceptó a Marcus cerca de la mesa de postres, donde el personal de catering estaba colocando pastelitos en una bandeja de plata. Agarró el brazo de Marcus, no con la fuerza suficiente para armar una escena, pero sí para que Marcus lo sintiera. Su sonrisa seguía ahí, pero sus ojos se habían vuelto inexpresivos. El Rolex brilló mientras se inclinaba. ¿Qué crees que estás haciendo aquí, siseó? Este es un evento privado. Marcus no se apartó. Es una gala benéfica, señor Braddock. Abierta a la comunidad. Pensé que la gente en esta sala querría saber a dónde fueron sus donaciones. La mandíbula de Gerald se tensó. Eres un constructor de puentes, un trabajador manual. Mi hija cometió el error de casarse por debajo de su nivel, y ahora tú. $185.400, señor Braddock. La voz de Marcus era serena, casi suave. Meridian Consulting Group se disolvió hace 2 años. La fundación siguió pagándoles. Summit Advisory, lo mismo. Pinnacle Services, lo mismo. Todos los cheques firmados solo por usted, en violación del requisito de doble firma de la propia fundación. Por primera vez en mi vida, vi a mi padre quedarse sin palabras. Su boca se abrió, se cerró, el color se le fue del rostro por etapas, comenzando por la frente. Eso es mentira, logró decir finalmente. Mi hija te alimentó con paranoias. El formulario 990 del IRS es un registro público, señor. No necesité que nadie me alimentara con nada. Robert Kessler apareció al codo de Gerald. No sonreía. Gerald, creo que deberíamos pasar al salón de atrás ahora. Papá lo intentó. Robert, esto es un malentendido familiar. Los documentos sugieren lo contrario. La voz de Kessler era tranquila y final. Ellen Travers ya está al teléfono con el asesor legal de su banco. Cerca de allí, Tyler se había puesto pálido. Podía verlo desde donde estaba, inmóvil, una copa de champán congelada a medio camino de sus labios. Sabía que si tiraban del hilo de la hoja de cálculo de Gerald, encontrarían la línea que decía, apartamento Tyler, $2.400 por mes. Y no habría forma de explicar eso. El salón de atrás era un comedor privado fuera del salón principal, con alfombra burdeos, mesa de caoba, un cuadro de alguna cacería de zorros en la pared, el tipo de habitación donde los miembros del club de campo resuelven disputas de herencias con un jerez. Esa noche, fue donde el mundo de Gerald Braddock se derrumbó. Kessler extendió los documentos sobre la mesa, todos ellos, los formularios 990 con los pagos a proveedores resaltados, los archivos de disolución, las capturas de pantalla, la declaración de Linda Calewa, la hoja de cálculo personal de Gerald. Ellen Travers estaba junto a la ventana, con el teléfono pegado a la oreja, hablando en tonos bajos y rápidos con lo que más tarde supe que era el asesor legal de First Regional. El pastor Whitmore se sentó a la cabecera de la mesa, leyendo la carta de presentación con ambas manos apoyadas en la madera, como si estuviera tratando de evitar que la habitación girara. Gerald lo intentó. Estos son errores administrativos, inconsistencias contables. Puedo explicar cada uno. Señor Braddock, dijo Ellen, bajando el teléfono. El cheque de $14.200 emitido a Meridian en marzo pasado lleva solo su firma. Los estatutos de su fundación requieren autorización dual para cualquier cantidad superior a $5.000. ¿Tiene un cofirmante? Silencio. Kessler señaló una de las impresiones de la hoja de cálculo. Y esta anotación, apartamento Tyler, $2.400 al mes. Gerald, el alquiler de tu hijo se ha pagado desde la cuenta de la fundación. Tyler, que los había seguido, se enderezó de un salto. Eso es. Yo no sabía de dónde venía el dinero. Cállate, Tyler. La voz de Gerald se quebró. Por primera vez en toda la noche. Por primera vez que la había oído quebrarse. De hecho, la habitación se quedó quieta. El pastor Whitmore se quitó las gafas y se frotó los ojos. Cuando habló, su voz era cruda. Gerald, esas becas, ese dinero era para niños, niños que no tenían nada. ¿Y tú? No pudo terminar. Gerald se quedó solo al final de esa mesa de caoba, despojado de todos los apoyos que lo habían protegido. Sin podio, sin aplausos, sin guión.
Solo 5 personas mirando números que no mentían. Afuera, en el salón principal, el cuarteto de cuerdas seguía tocando, pero los murmullos se extendían. Los invitados habían notado la abrupta partida de Kessler. Habían visto a él entreverse haciendo llamadas urgentes. La pancarta que decía 15 años cambiando vidas jóvenes colgaba sobre sus cabezas como una acusación. Las fichas de dominó no cayeron todas a la vez. Cayeron en secuencia, cada una más pesada que la anterior. Esa noche en la gala, Kessler anunció a los miembros de la junta presentes que Gerald quedaba inmediatamente suspendido como director ejecutivo. Las cuentas bancarias de la fundación fueron congeladas a la espera de una auditoría independiente. El premio del fundador de cristal quedó sin recoger en la mesa del podio durante el resto de la noche. En 48 horas, el Entrevers había presentado un informe formal al asesor legal de First Regional. Un vicepresidente senior llevando a cabo un esquema de malversación personal a través de una organización benéfica que dirigía mientras trabajaba en el banco que era el mayor donante de la organización representaba una responsabilidad de cumplimiento que el banco no podía absorber. Gerald fue puesto en licencia administrativa y luego despedido. 31 años en First Regional, desaparecidos en una sola reunión de recursos humanos. Una semana después, el pastor Whitmore convocó una sesión de emergencia del Consejo de Ancianos en la Iglesia Grace Fellowship. La votación fue de 7-1 para destituir a Gerald de su cargo como anciano de la Iglesia. La única abstención provino de su compañero de golf, que no votó en su contra, pero tampoco pudo decidirse a votar a su favor. La oficina del fiscal general de Carolina del Norte recibió el expediente por correo certificado. Marcus lo envió la mañana después de la gala. En 3 semanas, la Unidad de Integridad Pública del Fiscal General abrió una investigación formal sobre la fundación de la familia Braddock. Tyler fue discretamente señalado por la revisión interna de First Regional cuando los auditores rastrearon los pagos del apartamento Tyler. Fue reasignado a un puesto de oficina administrativa y puesto en un plan de mejora del rendimiento, el equivalente corporativo a ser castigado en un rincón. Y la publicación de Facebook, la que lo empezó todo, seguía allí. Gerald nunca la borró. Pero ahora, cuando la gente la compartía, los comentarios habían cambiado. Ya no era la prueba de una hija díscola. Era la prueba de un hombre culpable tratando de silenciar a la única persona que podía exponerlo. No le quité nada a mi padre. Lo hicieron los documentos. Yo solo me aseguré de que llegaran a las manos correctas. 10 días después de la gala, sonó mi teléfono. El identificador de llamadas decía, papá. Casi no contesto. Marcus estaba en la cocina con los niños. Me miró. Yo miré la pantalla. Luego contesté. ¿Estás satisfecha ahora? Su voz era diferente, más débil, como si le hubieran quitado el aire. Has destruido todo lo que construí. Todo. Tú lo destruiste, papá. Yo solo hice una pregunta. Siempre fuiste la difícil, Wendy. Siempre presionando, siempre necesitando demostrar que eras más lista que todos los demás. Si tan solo te hubieras callado la boca. Si me hubiera callado la boca, todavía estarías robando el dinero de las becas de los adolescentes. Silencio. Uno largo. Sacrifiqué todo por esta familia, dijo. Y pude oírlo recurrir al viejo guión. El patriarca, el proveedor, el hombre que cargaba con el peso. Pero las palabras sonaban huecas ahora, como las líneas de una obra que había estado representando tanto tiempo que olvidó que no era real. No, papá. Sacrificaste todo por ti mismo. La familia solo era el escenario. Más silencio. No voy a volver a llamar, dije. Y lo decía en serio. No por odio, me sorprendió descubrir que no lo odiaba. Sino por algo más tranquilo que eso. No puedo seguir queriendo a alguien que trata mi silencio como el precio de la pertenencia. Empezó a decir algo, quizás una discusión, quizás una disculpa, aunque lo dudo, pero yo ya había alejado el teléfono de mi oreja. Colgué y no lloré. Por primera vez en 34 años, después de una conversación con mi padre, no lloré. Dejé el teléfono en la encimera, fui a la cocina, me senté entre mis hijos y ayudé a Noah a colorear un dibujo de un dinosaurio. El dinosaurio era morado, insistió Noah.
Pensé que eso era exactamente correcto. Las disculpas llegaron lentamente, como personas que vuelven a entrar en el agua que habían abandonado demasiado rápido. La señora Patterson, la vecina que había desviado su carrito, apareció en mi puerta un sábado por la mañana con un pan de plátano y los ojos enrojecidos. Wendy, lo siento mucho. Debería haberte preguntado qué pasó antes de creerle. Fui una cobarde y merecías algo mejor. Le di las gracias. Lo decía en serio. Tampoco fingí que no había sido nada, porque no lo fue. Paul, mi jefe, me llamó a su oficina. La misma oficina, la misma puerta cerrada. Pero esta vez, dijo, te debo una disculpa. Y los socios hemos estado hablando. Nos gustaría ascenderte a contadora senior. Te lo has ganado varias veces. El pastor Whitmore envió una carta escrita a mano, de 3 páginas, en papel con membrete de la iglesia. Te fallé, Wendy. Me paré en ese púlpito y recé por la persona equivocada. No puedo deshacer eso. Pero puedo decirte que la fundación se está reestructurando bajo una nueva junta, y sería un honor para mí si consideraras unirte a ella. Emma llegó a casa de la escuela una tarde con una sonrisa tan amplia que le partía la cara. Mami. Jake me pidió perdón. Dijo que su mamá le dijo que en realidad eres muy valiente y que nunca debería haber dicho esas cosas. Quiere venir a mi fiesta de cumpleaños. Me arrodillé y la abracé tan fuerte que se rió y dijo, mamá, me estás aplastando. Y luego estaba mamá. Llamó un miércoles por la noche. Su voz era frágil pero clara. Más clara de lo que la había oído en meses. Lo siento, Wendy. Debería haber sido más fuerte hace mucho tiempo. Mamá, fuiste fuerte. Esa memoria USB. Después de 36 años de silencio, elegiste actuar. Eso fue lo más valiente que alguien en esta familia ha hecho jamás. Ella lloró. Yo lloré. Fue del tipo bueno. La gente empezó a llamarme valiente. Pero yo no fui valiente. Fui acorralada. La valentía fue mi madre metiendo esa memoria USB en un sobre después de 36 años de mantener la paz. 2 meses después, Collinsville se veía diferente. O quizás yo simplemente lo veía diferente. Gerald vendió la Escalade. Me enteré por el boca a boca. Necesitaba el dinero para los honorarios legales. Su abogado estaba gestionando las comunicaciones con la oficina del fiscal general, donde la investigación seguía activa y en curso. El Rolex desapareció de su muñeca. No sé si lo vendió o simplemente ya no soportaba llevarlo. Tyler se fue del pueblo, se mudó a Charlotte, no se lo dijo a nadie. Sus redes sociales se oscurecieron. No más fotos del campo de golf, no más leyendas de que el mejor mentor. Lo último que supe es que trabajaba en una compañía de seguros regional y no hablaba con papá. Mamá solicitó la separación legal en abril. Se mudó con su hermana, la tía Ellen, a una pequeña casa con un jardín trasero. Por primera vez en su vida adulta, abrió una cuenta bancaria a su propio nombre. Me llamaba cada pocos días ahora. Llamadas reales, largas, sobre nada en particular, sobre todo. La fundación de la familia Braddock fue puesta bajo una nueva dirección, una junta de 5 personas sin ningún Braddock en ella. Los fondos malversados se estaban persiguiendo por la vía legal. Llevaría tiempo, pero las becas continuarían. Los niños que las necesitaban seguirían recibiéndolas. El pastor Whitmore me pidió que me uniera a la nueva junta. Decliné amablemente. Creo que la fundación necesita caras que no lleven el apellido Braddock, le dije. Pero gracias, de verdad. La vida no era perfecta. Nunca lo es después de que algo se rompe tan mal. Algunas relaciones no sobrevivieron. Parte de la confianza no se pudo reconstruir. Pero Marcus todavía se levantaba a las 5:30, se ponía su casco y se iba a trabajar. Todavía llevaba ese Seiko. Emma todavía hacía volteretas en el patio trasero. Noah todavía insistía en que todos los dinosaurios fueran morados. Y nuestra mesa de cocina, la de Ikea con la pata coja, ahora estaba limpia. Sin carpetas, sin impresiones, sin sobres. Solo 2 tazas de café y un dibujo a crayón de un brontosaurio. No es de caoba.
No tiene un cajón con llave. Pero contuvo la verdad cuando importaba. Y eso es suficiente. Antes de dejarlos ir, aquí hay 3 cosas que esta historia me enseñó. No como consejos, solo como cosas que desearía que alguien me hubiera dicho 5 semanas antes. Primero, el silencio no es lealtad. Pasé 34 años callada porque pensaba que eso era lo que hacían las buenas hijas. No lo era. A veces, lo más amoroso que puedes hacer por tu familia es negarte a proteger sus mentiras. Segundo, si alguien destruye tu reputación en público en lugar de tener una conversación en privado, pregúntate qué están protegiendo. La humillación pública es el arma de alguien que sabe que no puede ganar a puerta cerrada. Mi padre no publicó en Facebook porque yo hubiera avergonzado a la familia. Publicó porque había visto una hoja de cálculo. Tercero, no necesitas ser ruidoso para ser poderoso. No necesitas gritar, ni maldecir, ni armar una escena. Solo necesitas los documentos correctos y el momento adecuado. Y un esposo que sabe cómo leer un formulario 990. Gracias por escuchar hasta el final. En serio, gracias. Si esta historia tocó algo en ti, si alguna vez has sido silenciado por alguien que se suponía que debía protegerte, o si alguna vez has tenido miedo de hablar porque el costo parecía demasiado alto, quiero que sepas que no estás solo. Y el costo de permanecer en silencio siempre es más alto al final. Dale a me gusta si esto resonó contigo. Suscríbete si quieres más historias como esta y deja un comentario. Me encantaría saberlo. ¿Alguna vez has tenido que establecer un límite con alguien de tu familia? ¿Qué pasó? Sus historias importan. Las leo todas. Y si buscas más, revisa la descripción a continuación. Hay otras historias esperándote. Cuídense mucho. Lo digo de corazón.